Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Atrévete a Pensar. Les saluda con mucho placer José Armando Montoya. Una disculpa por la ausencia, pero es que estaba leyendo para traerles nuevos temas. Leyendo precisamente un artículo del filósofo moral Peter Singer titulado ¿Estamos preparados para una pastilla de la moralidad? De allí se derivan un conjunto de reflexiones bastante interesantes, y no solo interesantes, sino también inquietantes, sobre todo porque tienen de alguna manera relación con los avances que están surgiendo en cuanto a la ciencia y todo lo que va relacionado con el comportamiento humano, es decir, las acciones, motivaciones, creencias que motivan en último término ciertos comportamientos. Pero en fin, en esta ocasión quiero reflexionar precisamente la pregunta que contiene el título del artículo antes mencionado, es decir, si sería legítimo, defendible, abogar por algún tipo de inducción moral, determinar que ciertas personas adquieran comportamientos moralmente deseables, comportamientos tales como actos de solidaridad, de mayor bondad, altruismo, etc. Comportamientos que la mayor parte de nosotros consideramos como deseables, esperables o simplemente que valoramos de una manera moralmente positiva y quizás son objeto de elogio. Pero la problemática es justamente que hay algunas personas que sí muestran constantemente y de forma casi instintiva actos de bondad hacia sus semejantes, sobre todo hacia desconocidos que requieren algún tipo de apoyo, que se encuentran en una situación desesperada, actos de bondad tan simples como es dar algunas monedas a alguien que va por la calle solicitando un poco de ayuda económica. Entonces, si bien hay muchos individuos que realizan esto, hay otros que ni siquiera se atreven a ayudar a alguien que está pasando por una situación complicada. Por ejemplo, si una persona fue objeto de asalto o si alguien está sufriendo algún tipo de enfermedad, ya no lo veamos de una perspectiva tan lejana, que muchas veces se abandona a los adultos mayores o no se muestra cierta empatía y solidaridad mediante comportamientos hacia personas con discapacidad. Todos estos aspectos se engloban en lo que podríamos considerar como indiferencia e indolencia. Una pregunta crucial es, ¿qué determina estas diferencias de comportamientos en las personas? Es decir, por un lado, hay quienes están dispuestos aún a sacrificar sus intereses, tiempo, esfuerzo, dinero en aras de ayudar a alguien más, mientras que hay otros que, a pesar de tener muchas veces las posibilidades, simplemente son indiferentes ante la necesidad ajena. ¿Qué es lo que determina la presencia de mayor o menor medida de bondad humana? Es lo que se plantea Peter Singer en el artículo que ya mencioné. Para intentar reflexionar un poco sobre estos aspectos, te invito a que continúes escuchando porque seguramente al concluir este episodio te interrogarás bastantes cuestiones. Son más comunes de lo que pensamos, pero muchas veces no las tomamos muy en cuenta de forma consciente. Creo que un buen ejemplo para reflexionar a partir de lo mencionado anteriormente es la parábola bíblica de El Buen Samaritano. Como todos o la mayoría de nosotros conocemos, se trata de un hombre que fue asaltado y violentado, y en última instancia dejado tirado en el camino. Hubo dos personas curiosamente religiosas quienes pasaron por ese lugar y, a pesar de verle a este hombre en apuros, no se detuvieron a prestarle socorro. Pero al fin llega un individuo. Esta persona fue quien le ayudó.
estuvo dispuesto a llevarle, dejarle en una posada, a cuidado y a pagar en última instancia todos los gastos relacionados a este cuidado y atención que tuvo que recibir. La pregunta es, ¿por qué las dos personas que pasaron por el camino anteriormente no se detuvieron a prestar ayuda y este individuo sí? Esta parábola es un ejemplo bastante interesante porque dice mucho de lo que reflejamos en nuestro día a día. A veces queremos ayudar a otros con bastante motivación, convicción, etc. Pero hay ocasiones en las que no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué es lo que fundamenta estas diferencias de motivación y en última instancia de comportamientos? Peter Singer menciona algunos experimentos científicos que se han aplicado en torno a la empatía, y lo que se ha reflexionado en esta clase de estudios es si existe algún tipo de fundamento biológico, neuroquímico que motive a muchas personas a ser empáticas y solidarias, pero si se descubriera que hay un tipo de influencia neuroquímica en la propensión a actuar acorde a ciertos valores más deseables moralmente, sería muy fácil y nada descabellado creer que podría existir un tipo de medicamento, de fármaco, que al igual como actúa un antidepresivo, pues influiría en las emociones y en las motivaciones de las personas que son, por decirlo de algún modo, ineficientes morales. El caso es que la pregunta sería, de descubrirse que hay una influencia importante en las motivaciones morales de carácter neuroquímico, si se pudiera fabricar una pastilla de la moralidad, sería legítimo dárselas a quienes nosotros notemos que no son muy propensos a actuar de maneras moralmente deseables. Y también una interrogante que expresa Peter Singer, ¿sería legítimo obligar o dar la opción a los que están como más propensos a cometer delitos o a quienes ya cuentan con antecedentes penales ese fármaco para que sea más probable que actúen de una forma moralmente deseable y favorable? O si no lo aceptaran, sería legítimo pues solicitarles que lleven consigo algún tipo de sistema de geolocalización para que constantemente se les esté vigilando, que los gobiernos de distintos países puedan crear algún tipo de campaña a favor de la moralidad, del altruismo y la solidaridad en aras de que más gente consuma este fármaco. Estas son algunas preguntas, pero el asunto se complica aún más por lo que voy a referir a continuación. Moralidad y libre albedrío. Nosotros entendemos por libre albedrío la capacidad del ser humano para elegir entre el bien y el mal, y también entre distintos cursos de acción, entre diferentes alternativas, tomar alguna decisión de carácter cotidiano, etc. La idea del libre albedrío, sobre todo desde una concepción religiosa judeocristiana, se limita a discernir entre lo bueno y lo malo para tomar una decisión al respecto. Si partimos de este criterio simple, las acciones moralmente deseables, positivas, las que van relacionadas con el altruismo, actos de solidaridad, si se quiere de caridad, pues van más encaminadas hacia lo bueno, hacia lo deseable. Mientras que los comportamientos de crueldad, de violencia, de indiferencia, pues van más relacionados hacia el mal. Pero aquí el asunto es, si una persona no está habituada o educada a que tenga algún tipo de empatía, preocupación por los otros, si se le ofrece la pastilla de la que hablamos anteriormente, realmente se podría decir que es más moral. Es decir, si resultara beneficiosa, diríamos que la moralidad, o mejor dicho, los comportamientos y acciones morales materializadas serían realmente elogiables, porque después de todo la pastilla es la que influyó en que tuviera este individuo, quien la tomó, más propensión a actuar de manera bondadosa. Otra pregunta inquietante es si se descubriera, como ya lo expresé anteriormente, que de hecho existe una correlación entre la bioquímica de nosotros como seres humanos que determine actos de bondad
y de altruismo, si tomáramos la pastilla en cuestión, no estaríamos yendo en contra de nuestra noción principal de libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre distintos cursos de acción o simplemente entre lo bueno y lo malo. Esto es también bastante interesante porque ¿qué sería preferible? ¿Que una persona actúe influenciada necesariamente por su libre albedrío, su voluntad, o por cierta coacción sutil, por un proceso de incentivación moral? Yo lo que les puedo decir al respecto es que hay mucho que discutir, porque pareciera que sería deseable casi que obligar o por lo menos motivar a mucha gente a que actúe de formas que nosotros desearíamos como preferibles, legítimas, más relacionadas hacia comportamientos de funcionalidad en las relaciones interpersonales, mayor eficiencia en nuestras actividades, mayor honestidad, etc. Pero si todos los comportamientos favorables socialmente fueran inducidos por ciertos componentes químicos, ¿realmente tendrían algún valor moral? ¿Estaríamos dispuestos a olvidarnos de este supuesto valor moral intrínseco y más bien lo que nos interesara fueran nada más que las consecuencias, así como el principio utilitarista que hay que decidir o actuar de acuerdo al mayor bien del mayor número de personas posible? Muy pronto voy a exponer esta concepción ética diferenciándola respecto de otras, pero ese es tema para otro episodio. Entonces les invito a reflexionar sobre estas cuestiones que les acabo de señalar. Quizás en otros podcasts abordaremos de manera más específica cada una de estas interrogantes y cómo se ha respondido y se puede responder o intentar ofrecer una respuesta a cada una, porque son temas que nos debieran preocupar debido a lo que Victoria Camps denomina como la carencia moral. Es decir, hablamos de justicia porque no presenciamos precisamente actos de justicia en la mayoría de los casos, o no somos tan tolerantes como se esperaría socialmente, o simplemente no tenemos tanta propensión hacia actos de bondad. Si bien existen y hay bastantes personas que en su día a día, e incluso su servidor también intenta ser empático con quienes tienen algún tipo de necesidad y si está en mis posibilidades ayudar, no es algo que se muestre de manera tan común, tan importante. Lo que vemos más son como carencias, como faltas, y por eso es que reflexionar sobre estas cuestiones sería algo muy enriquecedor para tomar decisiones o simplemente ser más conscientes de las diversas problemáticas que nos enfrentamos, sobre todo de tipo moral y ético. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y espero que las preguntas antes planteadas les hayan dejado pensando mucho, porque de eso se trata la filosofía. Gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.